importa los símbolos patrios. Bien, estamos de vuelta aquí en Pulso Democrático. Nosotros estamos entrevistando a todas las tiendas políticas que están participando en esta pugna rumbo al 5 de octubre. En esta ocasión nos hemos invitado al señor Rangiro Nakano Ozores. Es un polémico candidato al sillón edil, pero lo tenemos aquí para conversar un poco más acerca de esta calentura política. Don Rangiro, muy buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Primera vez que visito este set, Pulso Democrático, Canal 29. Felicito a este programa, a este canal, La Luz, y que realmente siempre he seguido algunos programas de corte bíblicos, de corte evangélicos, y lo cual yo felicito y comparto, puesto que he pertenecido a varias iglesias evangélicas y siempre he sido un asiduo, como se puede decir, analista de lo que es el mensaje bíblico. Pero en esta noche vamos a hablar de política, la religión va a estar un poquito de lado, y empezamos ya a hablar, si acomoda por favor la cámara del señor Rangiro, en torno al tema, el color político ahora. Usted lidera la agrupación política Poder para Todos, que su símbolo es la escalera. ¿Por qué esta agrupación es diferente al resto? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de política, ¿no? Y para hablar de política hay que hablar en voz alta. Definitivamente yo soy una... Al estilo romano. Claro, rompamos ese pacto infame de hablar a media voz, ¿no? Y realmente yo considero que estamos en horas de lucha, como dijo González Prada, y Chiclayo se encuentra sumergido en un pantano de ineficiencia, ineficacia, pero sobre todo en un alto grado de corrupción. Pero esta corrupción, como todo proyectista, como lo que soy yo, siempre es el problema central. Pero ¿cuáles son las causas? Las causas son alto grado de impunidad en el Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República, organismos reguladores del sistema que no se han pronunciado y que definitivamente han dejado que Chiclayo caiga y se sumerja en un pantano nauseabundo. Eso es totalmente lamentable decirlo, y nosotros como movimiento regional independiente, y lo notifico a todos los televidentes de Canal La Luz, yo soy un movimiento regional independiente. ¿Y sabe por qué, señores? Porque yo no soy nuevo en política, pero la situación que vemos ahora de los partidos políticos, Alberto Fujimori preso, el fujimontesinismo, Alan García con el problema de los narcoindultos, Perú Posible con el tema de Coteva y definitivamente con casos mucho más graves, y así toda la clase política que vemos en un escenario llamado el Congreso de la República, el tema del Comepollo, el Robacable, el Robagua, el Robaluz, el Bendecías, que ha hecho un escenario, la Zenaida Uribe, la nacionalista, con el tema de Punto Visual, ha hecho que, según las encuestas que ha hecho el PNUD, el 90% aproximadamente de los peruanos no se vea representado en los partidos políticos. Y he ahí una reflexión del maestro Valentín Paniagua, en una de sus últimas conferencias a los jóvenes. Él dijo: si ahora los jóvenes no se sienten representados en los partidos políticos, generen sus propias estructuras, generen sus propios espacios, porque en este mundo globalizado nada es estático, todo es dinámico, y lo que es la ola del momento, el mejoramiento continuo de procesos, también le va a los partidos políticos. Los partidos políticos tradicionales y nobles, que han aprendido las malas costumbres de estos partidos políticos, se han visto contaminados. Y yo creo que los movimientos independientes regionales, auténticos, con personas saludables, gente representativa, que ame a Chiclayo, yo creo que se hace necesario en esta hora presente, pero sobre todo también tener un equipo técnico de primer nivel, donde no solo manejen el aspecto de conocimientos de formulación de proyectos para la cooperación internacional, formulación de proyectos para el Sistema Nacional de Inversión Pública, que manejen los instrumentos de gestión ROM, MOC, CAP, PAP, TUPA, RIC, no, que manejen también un componente que es el componente moral, el cual ha venido a menos.
Y últimamente el tema moral ha venido, como usted dice, decayendo en una etapa muy, muy lamentable. Pero la ciudadanía se ha dado cuenta los últimos 15 años, la gente que puede recordar, que los partidos que han asumido la gestión, todos han sido uno peor que el otro. ¿Por qué Poder para Todos va a ser la diferencia en este caso? Se lo digo, un pequeño análisis rapidísimo. Se suponía que el doctor Acuña, con todo el dinero que posee, ya no se podría ver actos como estas que ha podido realizarse, montos sobrevalorados en obras públicas, obras mal hechas, como por ejemplo Villahermosa, carretera Chiclayo, carretera Pampa Grande. Entonces la gente depositó la confianza en un empresario, igual en la provincial, depositó la confianza en un empresario porque los políticos ya no tenían la capacidad moral para poder entregar propuestas y se han dado con un fiasco más. Mira, amigo, me gusta tu interpretación, tu análisis. Hay un viejo político decía, hay 3 clases de políticos: los políticos que llegan a hacer lobbies, que llegan a hacer negocios porque les sobra la plata o tienen grandes empresas. Hay los políticos que de alguna manera llegan porque quieren tener el cliché de ser autoridad, o sea, decir, quiero tener el orgullo de ser alcalde. Y otros políticos que llegan con auténtica vocación de servicio. El escenario que tú has dicho de empresario, ser empresario exitoso no te garantiza que vas a ser exitoso en la gestión pública. La realidad entre la empresa privada y la administración pública es totalmente diferente. La diferencia es abismal, definitivamente. En primer lugar, porque la gerencia en una empresa privada es más directa, más inmediata, rápida, mientras que la administración pública es más burocrática, lenta y entrampada. Eso es lo que pasa. Así es. Martin Linsky, que es el mayor tratadista en lo que es el director de la escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, cuando estuvo en Lima, dijo, ¿no? La gran diferencia tiene dos palabras: toma de decisiones. La toma de decisiones en la administración privada la toma uno, el dueño si quiere te vota, te liquida, te paga tus sueldos y chao. En la administración pública la toma de decisiones, desde el que vas a comprar algo que supera la menor cuantía, ya hay muchos involucrados. En la toma de decisiones, en la administración pública, están involucrados el Congreso, el Ejecutivo, la Contraloría, con su CODE. Y hay varios veedores que observan estas licitaciones, estas entregas de partidas, entonces, pero ni aún con eso se puede lograr. Para no perder la óptica, ¿qué es lo que sucede? Que ser una persona que maneje la administración pública no es de la noche a la mañana. Una persona puede ser un excelente empresario, constructor, exitoso hombre de universidades, exitoso personaje a nivel de inversiones en la bolsa de valores, pero ponlo a ver para que te lea un SIAF, el Sistema Informático de Administración Financiera, ponlo para que te lea un SNIP, ponlo para que sepa cuáles son las líneas de corte para un proyecto de electrificación rural o de saneamiento. No saben, desconoce. Entonces cuando llega un alcalde que desconoce, para nadie es una novedad que dentro de los municipios y también gobierno regional existen mafias organizadas, mafias que lo secuestran al alcalde, que lo secuestran a las autoridades ediles y comienza... ¿Tú crees que a Roberto Torres lo han secuestrado, Rangiro? En el primer gobierno sí. En el primer gobierno fue secuestrado por una persona que de alguna manera era su compadre espiritual y le presentó una serie de funcionarios. Y yo te lo digo porque el señor Roberto Torres, acuérdate de Roberto Torres, cuando tú me convocaste en tu primer gobierno para ser gerente a mí y a Ciro Chávez, y estuvimos abajo de la escalera, y me lo dijo así puntualmente, ¿sabes qué? Me voy gastando tanto cantidad de plata y quiero recuperarla, porque hasta ahora no he sacado para el té. Rangiro, enséñame a robar, me dijo. ¿Cómo puedo robar? Entonces yo lo quedé mirando y le dije, alcalde, le dije, ¿a qué se refiere? Le dije. Entonces, cuando llegan esta clase de personas que son y que ven la política como una inversión, llegan, invierten 10 y quieren, como dice el dicho, ¿no? Invierten una aguja y sacan una barreta. Invierten 10 y quieren sacar 5 millones. Y esa es la experiencia de Torres González. El Torres González no llegó que con el problema del transporte, con el problema del tránsito. El señor Torres llegó porque dijo,
he gastado tanta plata y quiero recuperar mi plata. Y comenzó a ser secuestrado por diferentes personas que le pintaron el oro, el moro, y profesionales de dudoso nivel técnico, pero grandes secuestradores y grandes saqueadores de las arcas. Si tú lees la página 569 de la denuncia del fiscal Edra Sánchez Moreno, que le pide 30 años de prisión efectiva a él y a 19 de sus funcionarios, dice a la letra: ha quedado demostrado que el señor Roberto Torres González formó una organización criminal para saquear los recursos de la municipalidad. Entonces, en eso hay que ser puntual. Esa denuncia tiene 2 años en el Ministerio Público. Y está paseando. Pasó al Poder Judicial y hasta ahora no hay nada. ¿Dónde está la prisión preventiva? ¿Dónde está? No hay nada. Y aparte de eso, tenemos el caso de los volquetes, la Fiscarral, lo que es el pintado de pistas que acaban de denunciar, y el caso del chanchero, que te debes acordar, de un chanchero proveedor que es un criador de chanchos. Y estaba facturando como si fuera... Ha facturado 1.900.000 soles. Como si fuese y eso es delito. Pero ¿qué dicen los fiscales? Estamos haciendo un peritaje. Raniero, yo tengo acá en mi agenda personal toda la red que trabaja exactamente para el tráfico de tierras. Y yo me he sorprendido con una red que trabaja para el tráfico de tierras. Están incluidos fiscales, jueces, periodistas, Policía Nacional y una serie de abogados que se encargan de trabajar este tema. Y yo digo, si hay una parafernalia similar a esta en tráfico de tierras, que es un delito, pero que digamos está fuera de la administración pública, me imagino que al interior de la administración pública pasa lo mismo. Claro, y lo denunció en un momento el regidor Segura, por ejemplo, cuando solicitó al presidente de la Corte que diga cuántos hijos de jueces y vocales trabajan en las instituciones de la municipalidad y otras afines, beneficencia pública. Ahora que hablas de hijos, en la nueva administración o en la nueva plancha de regidores, Roberto Torres González está llevando a 2 de los proveedores Imagínate, de la municipalidad, claro, de combustible y otros enseres para la municipalidad dentro de su plancha. Y yo creo que esta es una causal para poder objetar esta lista. Yo creo que le resta autoridad moral. Yo creo, y aparte no le resta, el señor Torres ya no tiene autoridad moral. Lo que tenemos que ser claros y enfáticos, señores. Y yo quiero notificar a todos los televidentes del canal La Luz y especialmente a aquellos que son pensantes, hagan un análisis de la hoja de vida. El señor Roberto Torres tiene un promedio de 200 denuncias. 250. 50 en su haber. Está denunciado por peculado, por apropiación ilícita, por colusión, por hechos gravísimos. Y el lunes se le suma una denuncia por abuso de autoridad. Imagínate. Entonces, ¿en qué escenario estamos? Ahorita, como lo dice el Movimiento Regional Poder para Todos, tú decides, la decisión está en tus manos. Y yo creo que hay 3 veredictos, y por favor, quiero que la gente me escuche, 3 veredictos. El veredicto de los tribunales, que lo imparten los jueces, fiscales y vocales. El veredicto popular, el que va a haber el 5 de octubre, el cual lo imparte el pueblo y que da su voto a través de las ánforas, donde es el aspecto democrático. Y el otro veredicto es el veredicto divino, del cual nadie se escapa y del cual capaz muchos dirán, ¿no? Ya la libré, pero del veredicto divino no se escapa nadie. Y en ese aspecto yo quiero ser enfático. Yo creo que en el veredicto de los tribunales el señor Torres se ha paseado, ha corrompido todo ese sistema. Pero en el veredicto popular yo tengo la esperanza de que mi amado Chiclayo, mi gente que me escucha y me ve de Ferreñafe, de Lambayeque, va a decirle no a los candidatos corruptos. Por favor, devolvémonos los brillos y la presencia. Raniero, ahora sí vamos a hablar las cosas tuyas. ¿Qué es lo que propones para Chiclayo? En primer lugar, yo creo que debemos recobrar el orden, devolverle la confianza a los ciudadanos de pie, de que digan, yo tengo un alcalde que lo quiero, lo respeto y lo defiendo. Para ello tenemos que arreglar la casa. Tú no te puedes salir a la calle
¿Tú crees que se puede arreglar ese Claro. tema de corrupción? Claro. ¿Cómo harías? Porque mira, vas a urbanismo, vas a solicitar un permiso para poder construir, ampliar un poquito tu vivienda y te encuentras con todo un ejército de gente que te está pidiendo dinero para que te dé la autorización y si no, no te la dan. Sí, pero el ejército de gente, él no lo firma, la resolución decisoria. ¿Quién la firma? La firma el gerente del área. Entonces, ahí estamos hablando de una mafia. ¿Me entiendes? Cuando la cabeza está podrida, no hay autoridad moral. Cuando yo llegué a la Municipalidad Distrital de La Victoria, donde he trabajado 8 años, con Anselmo Lozano, he visto en la Comisión de Procesos Administrativos muchos casos donde, por ejemplo, uno llegaba mareadito, el otro se peleó con el otro trabajador, el otro le insultó. Nosotros hemos perdonado todo eso. Los hemos sancionado, digamos, de alguna manera con 10 días de suspensión. Pero hemos votado gente por extorsionar por 100 soles. Por 100 soles. Y en La Victoria hasta ahora. Pregúntale a un trabajador cómo se siente digno de ser de la Municipalidad de La Victoria. ¿Cómo cuida su puesto? ¿Qué es lo que sucede? Que acá hay una mafia generalizada. Si la cabeza no tiene autoridad moral, ¿por qué? Porque hasta el último boletero le da coima al alcalde, pues. Sí, eso es verdad. Entonces, tengo sí, varios amigos que trabajan y tienen que dar más del 10% de su sueldo. de su sueldo que les cercenan para la bolsa del señor. Entonces, ¿con qué autoridad moral? Mira, yo, cuando era gerente en Electronorte, yo manejaba, aparte de la gerencia de Administración y Finanzas, yo soy encargado 5 veces de la gerencia regional. Electronorte recauda un promedio entre 35 a 40 millones de soles mensuales. ¿Y tú sabes lo que es eso de apetitoso para los banqueros? Por ejemplo, el Banco de Crédito, el Interbank, el BVA, que le transfieras una cuenta a otra. ¿Tú sabes lo que es eso? Tener un movimiento mensual de 35 millones. Oiga, iban y te ofrecían un sinnúmero de dádivas. Así que en la administración privada también se da. Yo nunca accedí a ningún tipo de esos, persuasiones. ¿Por qué? Porque definitivamente la ética y la moral debe regir, y todo se sabe al final, todo se sabe. Cuando yo estuve en La Victoria... Cuando salga el señor Roberto Torres se va a saber absolutamente todo. Claro, se va a saber porque todo. Cuando se pierde el poder empiezan a hablar. Y mira, y te cuento algo. Cuando tú llegas, ponte, yo llego de alcalde, yo te aseguro 100%, como que me llamo Rangiro Nakano, que todos los ayayeros de Roberto Torres van a venirse a mi lado. Y te van a... me van a datear, y me van a datear todo lo que hacía el otro para ganar méritos y para que no lo saquen. O sea, es la clásica. Es que es así. Es la clásica de los sobones, los franeleros y los servidores que no tienen ética y moral. Rangiro, ¿qué pasó con la beneficencia? Se vio varias cosas allí en torno a unas tonterías en cuanto a desayunos. ¿Qué pasó? Bueno, yo en la beneficencia he sido premiado por los trabajadores como el mejor presidente que ha tenido en toda la historia. Yo por primera vez saqué un pacto colectivo ahí con los trabajadores. Yo no podía permitir... ¿Por qué sacó usted al señor representante de Relaciones Públicas? ¿A Melvin? Melvin González. ¿Cuál fue la razón? Por muchas razones. En primer lugar, después de haberle dado toda la confianza a este señor, cometía una serie de deslealtades a la institución. Ojo, ¿Cómo que? Por ejemplo, sacaba informaciones que no tienen nada que ver que la saque o no la saque, pero desvirtuadas, adulteradas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, recibos. Por ejemplo, él sacó un recibo de un canal por 1.500 y lo puso a exhibir que yo le había dado publicidad de 1.500. Cuando yo fui el primero que revisó toda la publicidad de la institución. ¿Cuánto gastaba la beneficencia en publicidad en ese tiempo? Antes que ingrese. Aproximadamente estamos hablando de unos, mensualmente, unos 6.000 soles, 7.000 soles. 7.000 soles en publicidad. Ah, ¿Cuándo llegó usted? Yo lo reduje tremendamente. ¿A cuánto? A los 2.500. Hay indicadores. Mira, pero ¿sabes cuál es lo más lamentable? Que no sé si tú te acuerdas. Yo hice una denuncia al gerente a través del directorio en la cual habían personas del periodismo, supuestamente, entre comillas, vinculadas al periodismo, pero que no tenían programas. Y cobraban. Por ejemplo, el caso del señor Iván Cubas mandaba a su mamá a cobrar con una boleta, una viejita de 70 años,
como productora o conductora. Por ejemplo, ese caso, discúlpame la palabra, la mandaba a una Yacori que era su amante y no tenían programa, y aparte cobraba él también. Entonces esos casos yo comencé a detectar porque yo... ¿Y ahorita se sigue produciendo este tipo de cosas? No sé, la verdad, pero yo agarré y comenzaba a llamar. Canal tal, no, ese señor no trabaja acá. El otro, canal tal, no, no trabajan acá. Nunca trabaja. Señor, ¿en qué estamos? Entonces cuando yo... Empieza a destapar eso y sale esto. Claro, ayer también creo que había una señora Ana Sausa, que ahora la pega de representante del general Kluber Aliaga Londman, coordinadora, no sé qué será, que también andaba en estas andanzas, ¿no? Y no tenía programa. Entonces, hay gente así. Entonces, luchar contra la corrupción no es fácil. Entonces, ¿esta factura que salió del canal 33 es falsa? Falsa, totalmente falsa. Esa fue una factura que estaba anulada hace tiempo. Y me la querían imputar porque yo tenía un programa en ese medio. O sea, ese tipo de cosas sembradas es la que yo tenía que cortar de raíz. Y entonces estas cosas lo tenía el señor Melvin González. Varias cosas. Y no solo Melvin. Había, por ejemplo, un señor que se apropió de una casa de la beneficencia. Y le pregunté al señor Reaño, le dije, ¿cómo te puedes apropiar? No, porque la presidenta en vida fue tal, me dijo que era buen trabajador y me regaló la casa. Oye, ¿cómo vas a regalar una casa de la beneficencia? Es beneficencia pública, es pública. Pero pública, no puedes regalar, pues, pero se da el caso. Y ahí sigue, pues, toda una mafia que se ha enquistado, pues, al entorno de Torres González. ¿Usted sabe cuál es el negocio que hubo con Maestro en Patasca? No, desconozco. Lo que yo llegué... ¿Ingresó usted a la beneficencia y vio el asunto este de Maestro? Claro, lo vi, el negocio... Se habla de $1 millón de soles. Capaz, tú sabes que en el gobierno... Claro que no hay por ningún lado una factura. Claro, pero... exactamente, pero hablando de la gestión Torres González, pues todo tiene precio, pues. Ahí no hay nada gratis. Porque ese local pertenece a la beneficencia. El terreno que está ahorita Maestro. Y como otros que pertenecen a la beneficencia. Usted estuvo en la beneficencia. ¿De cuánto dinero hablamos? ¿En cuál porcentaje hay todos los bienes de la beneficencia pública de Chiclayo? Bueno, como bienes debe tener un promedio de 72 a 75 bienes, ¿no? ¿Y millones de soles? ¿Como patrimonio? Como patrimonio. ¿Como activo fijo? Debe superar, bueno, eso no te puedo dar ese dato ahorita, pero debe superar los 300 millones, mucho más. Porque hay un montón de locales que pertenecen muchísimo más. A la beneficencia pública de Chiclayo. Hay varios que están pagando alquileres en pleno centro de la ciudad y que son altísimos. Claro, no, y hay más, ¿no? Hay inmuebles que donde el metro cuadrado como terreno supera los $2,000. Como el del Home Center. Que se ha hecho por 5 años. 10 años creo, ¿no? Como el de la esquina de Luis González con Elías Aguirre, donde está todo eso pertenece a la beneficencia, donde están claro, era el del papá del doctor Castañeda Locio, creo, claro, y pasó a la beneficencia pública, claro, ¿no? Ellos lo cedieron, fueron los benefactores. Y así como estos hay ejemplos emulados un montón. Hay un montón, por ejemplo, Torres González, para tener un aliado, agarra y lo pone al Ciclón y le da el local de la beneficencia. ¿El local del Ciclón es de la beneficencia? Claro, es de la beneficencia pública. Y lo agarra para taparle los hijos. Nosotros estábamos interesados en ese local. Pedían 5 millones de soles. Yo te lo digo, cuando yo estuve, habían proyectos grandísimos inmobiliarios. Proyectos para hacer, por ejemplo, edificios, para arrendarlos y darle una autosostenibilidad. Pero desgraciadamente se perdió eso. Y la señora Montenegro se fue a su casa, ¿no? La beneficencia pública, ¿quién da cuentas? Ahorita da cuenta a la gerencia de servicios sociales de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, o sea que está al municipio de Chiclayo, a la Municipalidad de Chiclayo y al gobierno central en lo que viene a ser algunos considerados. O sea, el dinero recaudado, ¿para dónde va? Es autosostenible. No, el dinero que recauda para pagar sus gastos fijos, sus gastos corrientes. ¿Y lo que sobra? Que queda como un activo para mejoramiento. En sus cuentas de banco. Claro, en la cuenta 10, Caja Banco. Otra pregunta un tanto incómoda, don Raniero, que está manifestando usted, es muy fan de las redes sociales. Se especula que usted tenga una afer o algo con Alianza para el Progreso. ¿Qué hay de cierto en esto? Cuánto quisiera, ¿no? Ojalá que, como me llama Alianza plata para el Progreso, cancha, ¿no? para que me regale un poco de plata como cancha para ganar las elecciones, ¿no? Y dar una cátedra de lo que es gestión pública, ¿no?
Yo no tengo los recursos que tienen estos señores Acuña ni Cornejo Chinguel, pero sí tengo algo que ellos capaz no tienen, ¿no? El conocimiento. Yo creo que en la era pasada, o sea... ¿Usted cree que es un gallo que le puede dar pelea a esta gente? No, vamos por partes. En la era pasada había un dicho que rezaba y decía, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Es el famoso pensamiento 3D. Después del calendario azteca, no sé si has leído algo de ello, que viene la innovación y el cambio de energía metafísica del mundo, viene el pensamiento 5D. Y ya no es cuánto tienes, cuánto vales, sino es cuánto sabes. Cuánto vales. En la época antigua era cuánto tienes, cuánto vales. Y yo creo, ahora es cuánto sabes, cuánto y yo creo que lo millonario no está en la parte material o en la parte porque el económica. dinero viene y va. Claro, yo creo que ser millonario espiritualmente, en conocimientos, porque cuando te mueres y te sometes ante el juicio divino, no te llevas nada, no te llevas ni un sol, y eso es clarísimo. Ahí vas a rendir cuenta. Yo particularmente, humildad aparte, yo sería un mentiroso decirte que yo he sido pirañita, que yo he sido... Hermano, yo vengo de un hogar, de una cuna privilegiada, mi padre es médico, odontólogo. Sí, pues esta sociedad cuando dice que has vivido en condiciones infrahumanas o has vivido en un lugar muy todo lejos, el mundo se quiere... Todos se quieren de alguna manera congresar con la pobreza. Y no necesariamente no, es no, eso. No. Vamos por parte. Esa es la clásica, ¿no? Dice, no, yo he sido pirañita, yo he limpiado zapatos. Hasta Toledo decía que era de Cabana, pero era falso. ¿Te das cuenta? ¿No? Investigué ese tema muy de cerca y nunca he vivido en Cabana. Entonces, por mi lado, yo tengo que decirlo. Yo me siento orgullosísimo de haber tenido un hogar privilegiado, de haber estudiado 12 años en el Colegio Manuel Pardo, de haber tenido una... ¿Conoció al señor Yehude Simón en el Pardo? No, Simón es ya, como te puedo decir, ya es longevo, pues Simón puede ser mi papá. Entonces, en ese aspecto, ¿qué te quiero dar a entender yo? Yo te quiero dar a entender es que yo sí me puedo decir con mucha humildad que Dios me ha dado esa gratitud de tener un hogar sólido, un padre que me ha dado una buena educación. Conozco muchas partes del mundo, muchas. He tenido, como te puedo decir, una buena juventud, una buena pubertad, y para mí, discúlpame, a mí no me impresiona esas frivolidades de llegar y que va a venir a impresionarme cualquier cosa. Finiquitando el tema, señor Henrique Nakano, ¿usted no colude con el pensamiento de Alianza para el Progreso? Ni lo conozco. Yo lo único que sé que Alianza para el Progreso... ¿Tiene visión? ¿No? Bueno, yo lo que sí te puedo hablar es, por ejemplo, de 30 años de aprismo, de antiimperialismo en APRA. Te puedo hablar... ¿Usted es aprista? Yo te puedo hablar del Perú como doctrina del señor Fernando Belaúnde Terry. Te puedo hablar del Renum Novarum, del 40º año, de las encíclicas del Pío XII, de lo que viene a ser las bases filosóficas del PPC. Te puedo hablar de los 7 ensayos de la realidad que es la base del mariatiguismo y del Partido Socialista. Te puedo hablar del terrorismo también, las fuentes integrantes del marxismo, ¿no? Que es un tratado valiosísimo. Interesante. Te puedo hablar de materialismo histórico, te puedo hablar de materialismo dialéctico. Pero yo creo que... Usted debe estudiar ciencias políticas, no economía. Bueno, la economía es una ciencia social. Definitivamente. Y lo que es sí, muy profunda. Y lo que sí te digo es que se hace necesario que la sociedad vuelvan los partidos escuelas. Ojalá que Alianza para el Progreso haga un gran ensayo y que no solo sea un cúmulo de buenas intenciones o de personas que sean muy allegados, sino que tenga también... no esperamos mucho, don Rangiro, porque tenemos en cuenta que su líder no lee, y usted sabe que si no lees, eres un completo ignorante. Claro, Luis Alberto Sánchez decía algo, ¿no? No todo el que lee aprende, ¿no? Y hay otros que leen, pues, y otros no les gusta leer. Y su líder lo ha dicho públicamente y se siente orgulloso de que no lee un libro. Y eso es algo, por ejemplo, cuestionable. Yo creo que ahí nosotros tenemos que ver, sobre todo, la colectividad, que el líder debe tener la capacidad pedagógica. ¿Sabe por qué? Porque no. Es muy importante tener o hacer escuela. Porque hay algo que es más grande. Los cambios y las mejoras en una gestión no solo son cuestión de intención, sino son cuestión de comunicación. Y para ello el líder tiene que tener la capacidad pedagógica de comunicación
para poder convencer a la gente. Definitivamente. Bien, estamos llegando a la parte final. Usted sabe, usted es un hombre de medios de comunicación. Estamos llegando a la parte final. Muchas gracias por haber venido a Pulso Democrático. De repente, en alguna otra ocasión, nos visite por acá para hablar un poco más. Es interesante hablar de política con usted. Gracias. La verdad no lo esperaba. Te felicito por tu programa y cuando quieras, a las órdenes. Bien, vamos al bloque nacional aquí en Pulso Democrático y luego retornamos con mucho más.